Presentan este programa Fundación Salud Uruguay y BICON, Instituto de Implantología Oral. Bienvenidos a una nueva entrega de Hablemos de Salud, donde su salud siempre es lo más importante. Hemos seleccionado para abrir nuestro programa en el día de hoy un tema relacionado al aparato respiratorio. Hablaremos sobre EPOC, que es una de las enfermedades más prevalentes que hay en nuestro país y en el mundo y de las que más muertes causa. Hablaremos sobre este tema con un referente, con el doctor Daniel Murillo Ayala. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Ana María? ¿Todo bien? Bueno, un placer de que estés aquí nuevamente con nosotros en el programa y para hablar específicamente de este tema que es tan importante. Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿Cómo definimos EPOC? EPOC son las primeras palabras de un gran nombre de una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es dentro de las enfermedades del pulmón, es una de las más frecuentes, es una enfermedad que aparece relacionada mayoritariamente al consumo del tabaco, no solamente por eso, pero más del 85% de las veces se desarrolla frente al hábito de fumar o de tabaco. Es una enfermedad que además se desarrolla con la edad o con el envejecimiento. Mayoritariamente aparece el pico, donde más cantidad de personas existe es alrededor de los 60 años, pero hoy en día, por ejemplo, ya han habido algunos datos a nivel internacional donde tendríamos que empezar a pensar en esta enfermedad en todo paciente fumador por encima de los 40 años. Porque entonces ahí tenemos como dos causas principales para el desarrollo de la enfermedad. Uno, el envejecimiento, que es algo propio de todos nosotros, pero si además le agregamos algún factor de riesgo, además del envejecimiento, en algunas personas se produce la enfermedad. ¿Por qué digo algunas personas? Porque muchas veces me preguntan si todas aquellas personas que fuman tienen la posibilidad de desarrollar enfermedad. EPOC en este caso, o por ejemplo otra enfermedad que se relaciona al hábito de tabaco, que también es el cáncer de pulmón. No, la respuesta es no. No todas las personas que fuman tienen la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Debe existir una predisposición propia de cada persona que frente al hábito de tabaco desarrolla la enfermedad. ¿Cuál es el tema? El tema es que nosotros hoy en día no podemos decidir ni predecir, ningún examen existe para que yo te diga, vos fumás, no te preocupes, no vas a desarrollar enfermedad porque tu ADN, tu aparato genético no tiene la predisposición para que tú enfermes. Entonces, el consejo médico hoy en día es nadie debería fumar si no quiere enfermarse. Daniel, ¿y referente a la sintomatología? Los síntomas relacionados a todas las enfermedades respiratorias son muy pocos. O sea, si vos tengas EPOC o alguna otra enfermedad, siempre van a ser la combinación de algunos síntomas que son tos, expectoración, que es la flema que te sale frente a la tos, y la falta de aire. Los síntomas más frecuentes, los primeros síntomas que aparecen cuando alguien está desarrolló la enfermedad, es tos frecuente la mayoría de los días y algún tipo de expectoración que habitualmente, como no es tan importante, uno lo va haciendo como que es normal o que es la expectoración del fumador, que eso ya te digo que no existe. Siempre que alguien tose por mucho tiempo o expectora por mucho tiempo, eso es algo que te está avisando el cuerpo que está funcionando mal. Después, cuando la enfermedad avanza, se agregan otros síntomas que empiezan a producir más alteración en tu calidad de vida, te empieza a limitar en las cosas que habitualmente tú hacías antes, como es la falta de aire. Sensación de que no te llega buena cantidad de oxígeno a los pulmones y tú tenés que ir limitándote a hacer cada vez menos cosas.
referente a lo que son las causas y los factores de riesgo? Mayoritariamente el hábito de tabaco, pero existen otras causas que también relacionado a sumado al envejecimiento pueden producir EPOC en algunas otras personas, como por ejemplo algunas infecciones en la infancia o cuando somos adultos jóvenes, virales o bacterianas, la tuberculosis. En algunos otros países, por ejemplo, todavía se cocina con biomasa, que es con leña, la aspiración de mucho contenido de esa combustión incompleta de gas por la combustión de la leña puede llevar también a producir EPOC en algunas personas. Si nos vamos al diagnóstico, ¿cómo se diagnostica el EPOC? Y más teniendo en cuenta que muchas veces, como tú bien decías recién, lo dejamos pasar y sí, pensamos que es una tos, por ejemplo, netamente del fumador. Y te tiro un dato antes de decirte cómo se diagnostica. Existe, no hace mucho tiempo atrás, se hizo un estudio en América Latina para ver cuántas personas tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se hizo en 5 ciudades de América Latina, se llama Estudio Platino, es uno de los estudios más importantes que existen en el mundo. Montevideo fue una de las ciudades que se hizo ese estudio y se vio que un 20% de la población de Montevideo tenía EPOC. O sea, del 1,5 millones de habitantes, 300.000 habitantes se presumía que tienen EPOC en Montevideo, y de esos 300.000 habitantes un 20% no sabe que tiene EPOC. ¿Por qué no sabe que tiene EPOC? Porque no existe educación en el Uruguay y en América Latina de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo se diagnostica la EPOC? Con un examen sumamente fácil, ambulatorio, rápidamente accesible, indoloro. No se extrae sangre, lo haces, se llama funcional respiratorio o espirometría. Lo único que tenés que hacer es respirar de diferente forma, con diferentes maniobras, respirar de forma tranquila, respirar de forma rápida, y en 20 minutos te sale un examen, un montón de datos de ese examen que nosotros lo analizamos y te podemos decir si tenés enfermedad o no tenés enfermedad. ¿Y cómo se accede a este tipo de examen? Porque tú estás hablando de algo que honestamente es desconocido, o sea, los profesionales no te informan en los diferentes centros asistenciales que existe este examen. Yo creo que va de la mano también de la educación, ¿no? Hoy en día nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos que saber qué cantidad de colesterol tenemos porque tapa las arterias, que si la presión es alta o es baja porque también produce enfermedad de arterias coronarias. Tenemos que saber que, entonces, lo más importante, y creo que es lo más importante que tendría que decirte, si tú fuiste fumador o sos fumador o tuviste contacto con personas fumadoras, porque el humo de tabaco, el tabaquismo secundario pasivo de otra persona que ha fumado al lado tuyo también puede producirte enfermedad, y tenés mayor de 40 años, por lo menos una vez al año tenés que hacerte un estudio que se llama funcional respiratorio. Ese estudio, habitualmente en todas las mutualistas, en las instituciones, existe la posibilidad de que te lo hagan, y si no, existen lugares privados donde pueden hacerte el estudio. Y es un estudio barato, muy accesible, muy barato, tan accesible y tan barato como la mamografía para la detección temprana del cáncer de mama o el Papa Nicolau para la detección del cáncer de cuello de útero. Referente al tratamiento, Daniel, ¿con qué se cuenta en nuestro país? Sí, nosotros en el Uruguay tenemos, con todos los tratamientos que existen en el mundo para tratar la enfermedad, hay que tener presente que la mayoría esto es una enfermedad crónica, ¿no? La C de la palabra EPOC significa de cronicidad, quiere decir que luego que te diagnostican, en realidad tú vas a morir con la enfermedad, nunca más se te va a curar la enfermedad. Nosotros lo que podemos hacer con el tratamiento es enlentecer la progresión, que tú tengas menos síntomas y que tengas mejor calidad de vida. Entonces, habitualmente el tratamiento es dietético, no existe una dieta particular, pero hay que controlar algunas cosas. Ejercicio, ahí sí existen ejercicios particulares para la persona EPOC para generar mejor calidad de vida y disminuir la sensación de falta de aire. Eso es lo que se llama rehabilitación cardiopulmonar, no es lo mismo que fisioterapia respiratoria. Y existe tratamiento farmacológico que habitualmente van de la mano de diferentes tipos de broncodilatadores, que va a depender de la severidad de tu enfermedad, y algunos tipos de píldoras o cápsulas que también se dejan para pacientes que son muy avanzados. Hay que tener presente otra cosa también.
En el mundo, y en el Uruguay debería ser así, la primera causa de trasplante de pulmón es la EPOC. O sea que uno de los tratamientos que nosotros tenemos para ofrecer también a los pacientes que tienen una enfermedad muy avanzada y ya no podemos generar una mejor calidad de vida a un paciente con tratamientos farmacológicos, deberíamos estar pensando en la sustitución del órgano para mejorar la función del pulmón. Daniel, de acuerdo a tu experiencia, Uruguay es el país en realidad que lidera en el mundo la lucha contra el tabaco. Sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí o qué es lo que falta como para poder enlentecer todo este proceso e informar más a la población que tome más conciencia referente a este tema? Yo creo que relacionado al consumo del tabaco se ha avanzado bastante, ha existido una disminución del consumo de tabaco, pero principalmente ha existido en diferentes capas y en diferentes sectores de la población. Los hombres han disminuido el consumo de tabaco, pero los jóvenes han empezado a fumar cada vez más. Y si dividimos por ejemplo, entre sexos, las mujeres son las que más fuman hoy en día. Entonces, las consecuencias del consumo de tabaco en este caso, que se ven décadas después de haber generado esta ley, por ejemplo, ¿no? Yo creo que vamos a ver dentro de 20 o 30 años una disminución de la enfermedad relacionada al tabaco en hombres, pero un aumento de la enfermedad relacionada a las mujeres, si no generamos cambios en este mismo momento. Y falta educación. Ni hablar que si formas de prevención como para cerrar este segmento por el día de hoy. Yo creo que la forma más importante de prevención, ya que la prevención sería no fumar, sería educar más en lo que es el tabaquismo, ¿no? En lo que genera el tabaquismo, cuáles son las enfermedades y cuáles son las consecuencias del hábito tabáquico. ¿Podemos resumir brevemente esos síntomas que pueden alertar a una persona que puede estar padeciendo esta enfermedad? Si sos mayor a 40 años, fuiste fumador, sos fumador o tuviste en contacto con el humo de tabaco por personas que han fumado en tu trabajo o en tu casa, no tenés síntomas y querés saber si tenés alteración de la función pulmonar o tenés síntomas como tos, expectoración y falta de aire, tendrías que acercarte a tu médico tratante o a un neumólogo y pedir que te hicieran un funcional respiratorio, que rápidamente vamos a saber si tenés enfermedad del pulmón o no. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más Hablemos de Salud. Consejos de menores. Acá tenemos nuestro espacio y nos dan premios y regalos. Hay que lavarse los dientes después de cada comida. Aprendiendo a chupar el dedo. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras, un centro de especial atención, pero un rincón muy agradable también para ellos. Alberto Seida incorpora más soluciones de accesibilidad. Ahora una muy completa línea de elevadores, de uso residencial, comercial, para instituciones, colegios y edificios. Fácil colocación, incluso en lugares no previstos. Asesoramiento. Costos muy convenientes. Alberto Seida Salva Escaleras. 098-446-386. Correo seida@seidaalberto.com. El cuidado dental es un hábito que se aprende desde la infancia y perdura toda la vida. Aquí los padres aprendemos que la prevención es el mejor tratamiento. Clínica Odontológica Montevideo, para sus 2 sucursales, Montevideo y Las Piedras. Altos estándares de calidad, pero un compromiso difícil de igualar.